A veces tu mente corre más rápido que tu vida. Te adelanta, te empuja, te hace imaginar peligros que no existen. Y sin darte cuenta, la ansiedad se convierte en la sombra que te acompaña a todas partes. Este libro es un espacio seguro para detenerte, respirar y recuperar el control. Aquí vas a descubrir que no estás roto, que no estás solo y que dentro de ti existe una fuerza mucho más grande que cualquier miedo. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que te hablas, la forma en la que piensas y la forma en la que vives. Y si este camino resuena contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje. Porque hoy empieza tu liberación. Capítulo 1. El origen silencioso del miedo. Desde los primeros años de tu vida, antes incluso de que pudieras comprender plenamente lo que ocurría a tu alrededor, tu mente ya estaba formando un mapa del mundo. Observabas gestos, tonos de voz, discusiones lejanas, miradas que no entendías pero que intuías. Todo eso quedó grabado como una especie de brújula emocional que te indicaba cuándo ser cauteloso, cuándo callar y cuándo tensarte sin motivo aparente. Con el tiempo, esa brújula empezó a dirigir tu vida incluso cuando el peligro ya no existía. Puede que recuerdes algún momento concreto, o tal vez no, a veces basta un episodio pequeño, casi insignificante para un adulto, pero enorme para un niño. Una caída fuerte que nadie consoló. Un grito inesperado. El miedo a perder algo importante. O, simplemente, crecer en un ambiente donde el silencio tenía un peso que no podías descifrar. Ahí, sin que nadie lo notara, nacieron tus primeros miedos. Y como no podías comprenderlos, tu mente los guardó para después, cuando fueras lo bastante mayor para procesarlos, aunque nunca te enseñaron cómo hacerlo. Ese miedo, que en su origen tenía sentido, se quedó contigo como una sombra que camina detrás de ti. Es esa sensación que aparece sin anunciarse, como si supiera exactamente cuando tu interior está más vulnerable. Y cada vez que surge, te repite la misma frase disfrazada de intuición: algo malo podría pasar. No importa que estés a salvo. No importa que las circunstancias hayan cambiado. Tu mente, entrenada para anticipar peligro, sigue reaccionando como si aún vivieras en aquel momento del pasado en el que sentiste que no podías confiar en nada. Con los años, aprendiste a justificarlo todo. Te dijiste que era precaución, que eras analítico, que simplemente te gustaba estar preparado. Pero la verdad es que dejaste de diferenciar entre protección y paranoia, entre previsión y angustia, entre intuición y miedo. Tus pensamientos se volvieron mensajeros de amenazas que nunca llegaban, pero que te mantenían atrapado en un estado constante de alerta. A veces sentías que todos avanzaban excepto tú, que los demás parecían vivir con una ligereza que tú no conocías. Observabas cómo otros tomaban decisiones, cambiaban de rumbo, se atrevían a perder y ganar mientras tú seguías calculando riesgos invisibles. Pero lo más doloroso no era la comparación, era saber, en el fondo, que tu propio miedo estaba saboteando oportunidades que podían haberte transformado. Tus relaciones, tus proyectos, tus sueños, todos quedaron moldeados por ese reflejo automático de intentar evitar el daño antes de permitirte experimentar la vida. Te enseñaste a ti mismo que era mejor no sentir demasiado, no confiar demasiado, no esperar demasiado. Que cuanto menos arriesgaras, menos dolería. Aunque la vida, en silencio, seguía recordándote lo contrario, que no vivir también duele. Este libro empieza aquí, en ese punto exacto donde reconoces que el miedo ha tenido demasiado poder durante demasiado tiempo. No se trata de luchar contra él ni de ignorarlo. Se trata de comprenderlo. Porque cuando entiendes de dónde viene, deja de ser un monstruo y empieza a convertirse en un mensaje. Y los mensajes pueden escucharse, descifrarse y transformarse. Piénsalo por un momento. ¿Y si el miedo no fuera tu enemigo? ¿Y si simplemente ha estado mal interpretado? ¿Y si lo que llevas años evitando fuese, en realidad, el camino hacia una vida más libre? Tal vez no recuerdes cuándo empezó todo, pero eso no importa tanto como lo que vas a descubrir a partir de ahora. Lo que importa es que estás aquí, dispuesto a mirarlo de frente, aunque una parte de ti aún tiemble un poco. Ese temblor no es debilidad, es el primer signo de cambio. Este capítulo es el umbral. Un espacio seguro donde puedes permitirte cuestionar por qué reaccionas como reaccionas, por qué piensas lo que piensas y por qué sigues sintiendo miedo incluso cuando no hay un peligro real frente a ti. A lo largo de este viaje vas a descubrir que el miedo no desaparece por arte de magia, pero puedes aprender a desactivarlo, a reeducarlo y, sobre todo,
a recuperar la fuerza que has dejado escondida durante tanto tiempo. Si te quedas, si continúas, vas a notar un cambio sutil pero profundo. El miedo dejará de ser un grito en tu cabeza y empezará a convertirse en una señal que tú decides cómo interpretar. Y cuando eso ocurra, recuperarás algo que siempre fue tuyo, aunque creías haber perdido, la libertad de vivir sin estar huyendo de lo que podría pasar. Capítulo 2. Cuando la mente inventa peligros. Hay momentos en los que tu mente actúa como si tuviera vida propia. Crea escenarios, imagina resultados catastróficos, repite conversaciones que nunca ocurrieron y te proyecta hacia un futuro donde todo sale mal. Aunque estés en un lugar tranquilo, aunque nada amenace tu bienestar, una parte de ti siente que algo podría torcerse en cualquier instante. Ese pensamiento, silencioso pero insistente, es uno de los mecanismos más engañosos del miedo. Tu cerebro aprende rápido, mucho más de lo que parece. Cuando experimentas una situación que te provoca tensión o inseguridad, tu mente registra cada detalle para evitar que se repita. Guarda la emoción, el entorno, el sonido, incluso la postura de tu cuerpo en ese momento. Y después, cuando detecta algo que se parece vagamente a ese recuerdo, activa la alarma sin preguntar. Lo hace para protegerte, pero en realidad te encierra en un círculo donde reaccionas al pasado aunque estés viviendo el presente. Este proceso ocurre tan deprisa que no lo ves venir. Un comentario ambiguo, una mirada que interpretas mal, un silencio inesperado, y tu mente empieza a rellenar huecos con historias que no existen. Historias que parecen reales porque las sientes, pero que no están basadas en hechos, sino en la necesidad de anticipar un daño que nunca llega. A veces te convences de que estás siendo racional, cuando en realidad estás respondiendo a una película mental que tú mismo has creado. La mente hace esto porque detesta la incertidumbre. Prefiere imaginar lo peor antes que aceptar que no sabe qué va a pasar. Ese instinto que un día te ayudó a sobrevivir, hoy te obliga a vivir en un estado continuo de tensión emocional. Te empuja a pensar demasiado, a desconfiar, a analizar cada detalle como si cada paso pudiera ponerte en peligro. Y lo peor es que lo hace con tanta convicción que llegas a creer que tus pensamientos son advertencias, cuando solo son suposiciones disfrazadas de realidad. El problema no está en pensar, sino en creer que todo lo que piensas es cierto. Cuando la mente inventa peligros, lo hace con una precisión que te resulta familiar. Sabe exactamente cuáles son tus puntos débiles y los utiliza para mantenerte alerta. Te dice que te prepares, que te protejas, que algo malo se acerca. Y aunque nada ocurra, tú sigues actuando como si lo peor fuera inevitable. Con el tiempo, esto te desgasta. Te impide disfrutar de la calma porque siempre estás anticipando una tormenta que nunca termina de llegar. Te roba momentos sencillos, como descansar, confiar o simplemente respirar sin tensión. Y lo más triste es que esa sensación se vuelve tan habitual que llegas a creer que es parte de tu personalidad, cuando en realidad es solo un hábito mental que se puede desaprender. La mente no es tu enemiga, pero sí es una narradora exagerada. Y mientras no la cuestiones, seguirá contándote historias que te frenan. Por eso este capítulo es importante. Aquí empiezas a reconocer cuando tus pensamientos son hechos y cuando son ficción. Cuando logres esa diferencia, notarás que gran parte del miedo que sientes no está fuera, sino dentro de tu interpretación. A partir de ahora podrás observar tus pensamientos sin asumir que son verdad. Verás cómo muchos de ellos nacen de recuerdos antiguos, de experiencias incompletas o de emociones que nunca tuviste la oportunidad de procesar. Al darte cuenta de esto, algo empieza a cambiar. La historia pierde fuerza, la tensión se reduce, la alarma deja de sonar tan fuerte. Este descubrimiento es poderoso porque te devuelve el control. Te permite respirar en momentos donde antes te paralizabas. Empiezas a comprender que no todo lo que imaginas merece atención, que no todo lo que tu mente dibuja tiene fundamento. Y poco a poco, sin que lo fuerces, tus pensamientos dejan de dominarte. Cuando aprendes a cuestionar los peligros inventados, comienzas a ver la vida con más claridad. La incertidumbre ya no se siente como un enemigo, sino como una parte inevitable del camino. Y ahí, justo en ese lugar donde dejas de perseguir certezas y empiezas a aceptar que puedes avanzar incluso sin tenerlo todo bajo control, es donde el miedo comienza a perder poder. Capítulo 3. Los fantasmas que heredaste. Hay temores que no nacieron contigo, pero viven dentro de ti como si fueran propios. A veces te descubres reaccionando de una manera que no entiendes, como si algo dentro de ti respondiera antes de que puedas pensarlo.
Esos miedos vienen de historias que te fueron contadas, de gestos que viste, de silencios que aprendiste a interpretar cuando eras demasiado pequeño para comprender lo que significaban. Son los fantasmas heredados, emociones que otras personas te entregaron sin darse cuenta. Desde niño observaste más de lo que recuerdas. Miraste cómo los adultos respondían a los problemas, cómo enfrentaban las dificultades, cómo hablaban de la vida, del dinero, del amor, del peligro. Cada emoción que ellos no lograron manejar quedó suspendida en el ambiente, y tú la absorbiste tratando de entender el mundo. Quizá viste tensión donde no había explicación. Quizá escuchaste advertencias repetidas tantas veces que se convirtieron en mandatos invisibles. Quizá creciste viendo a otros vivir con miedo, y pensaste que ese era el modo natural de vivir. Sin darte cuenta comenzaste a construir tu identidad sobre esos patrones. Aprendiste a desconfiar, a anticipar el daño, a prepararte para lo peor, incluso en situaciones donde no era necesario. Aquello que ellos temían terminó convirtiéndose en aquello que tú evitas. Y así, sin elegirlo, heredaste una mochila emocional que no te pertenece, pero que has cargado durante años. Lo más curioso es que estos fantasmas casi nunca se presentan de forma directa. No dicen esto te da miedo porque alguien te lo enseñó así. No. Aparecen como sensaciones repentinas, como dudas sin origen, como una incomodidad que no sabes explicar. Son reacciones automáticas, profundas, que se activan cuando algo despierta los recuerdos que tu mente guardó. Incluso si no tienes conciencia clara de lo que pasó, la emoción permanece intacta, esperando cualquier oportunidad para mostrarse. La mayoría de estos miedos no fueron creados para dañarte. Quienes los transmitieron también estaban intentando sobrevivir a su manera. Hacían lo que podían con lo que tenían. Pero lo que para ellos fue una estrategia, para ti se convirtió en una limitación. Ellos actuaron según su historia, tú no tienes por qué repetirla. Este capítulo te invita a observar esos temores heredados sin juzgarte. Pregúntate por qué reaccionas como reaccionas, de dónde viene esa sensación que aparece antes de que puedas razonar. Cuando empiezas a mirar tu miedo con esa sinceridad, te das cuenta de que muchas de tus reacciones no son actuales, sino memorias disfrazadas de presente. Y en ese momento ocurre algo liberador, entiendes que no estás roto, que no eres débil, que no estás siendo dramático. Solo estás respondiendo con herramientas que aprendiste cuando eras pequeño. Herramientas que quizá funcionaron en algún momento, pero que ahora te impiden avanzar. A medida que reconoces el origen de esos fantasmas, puedes empezar a soltarlos. No necesitas luchar contra ellos ni negarlos, basta con verlos tal como son. Cuando una emoción deja de ser un misterio, pierde fuerza. Y cuando deja de ser heredada y empieza a ser comprendida, deja de dominar tu vida. Este proceso es una forma de volver a ti, de separar tu historia de la historia de quienes te rodearon, de decidir qué miedos son realmente tuyos y cuáles solo estás repitiendo por inercia. En ese descubrimiento se encuentra una verdad profunda, no estás condenado a vivir con temores que nunca elegiste. Puedes romper la cadena. Puedes comenzar de nuevo. Puedes vivir una vida que no esté escrita por las sombras del pasado, sino por la claridad que estás construyendo ahora. Capítulo 4. El miedo que inventa futuros. El miedo tiene una habilidad extraordinaria. Puede construir escenarios completos sin que haya ocurrido absolutamente nada. Se adelanta, imagina, exagera y transforma simples posibilidades en amenazas inevitables. Es como una mente paralela que trabaja en silencio, creando futuros que solo existen en tu imaginación, pero que afectan tu vida como si fueran reales. Todo empieza con un pensamiento pequeño. Un y sí, casi insignificante. Pero ese impulso inicial puede crecer con una rapidez sorprendente. La mente toma ese punto de partida y lo convierte en una historia completa llena de peligros. Y aunque no lo quieras, te ves atrapado dentro de un guión que tú mismo no escribiste conscientemente. Solo lo sigues porque parece lógico, porque tu cuerpo reacciona como si la historia fuera cierta. Este tipo de miedo no nace del presente. Nace del futuro, o más bien, de una versión distorsionada del futuro. Tu mente intenta protegerte anticipándose a cualquier riesgo, pero en ese intento de ayudarte, termina paralizándote. Lo que debía ser una advertencia se convierte en una prisión. Lo que debía prepararte termina alejándote de experiencias que podrían haberte hecho crecer. Mucha gente vive presa de esos escenarios inventados.
Piensan en lo que podría salir mal y actúan como si ya hubiera salido mal. No se atreven a hablar, a intentar, a cambiar, a avanzar, porque su imaginación les muestra un final doloroso. Un final que no existe, pero que sienten tan real que les condiciona cada decisión. Quizá tú también has vivido algo así. Esa sensación de que las consecuencias serán terribles, aunque aún no ha pasado nada. Ese impulso de retroceder sin motivo. Esa voz interna que te habla con seguridad absoluta, como si supiera el futuro. Una voz que te dice que fallarás, que te rechazarán, que te harás daño, que no tendrás solución. Y lo curioso es que muchas veces esa voz ni siquiera es tuya, es un eco de inseguridades antiguas, técnicamente heredadas o aprendidas en momentos de vulnerabilidad. El problema es que el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginaria. Si visualizas algo malo, el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo. Tu respiración cambia, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan. Esa reacción física refuerza la idea negativa, y así se crea un ciclo que es difícil romper cuando no eres consciente de lo que está pasando. Pero aquí hay una verdad que necesitas recordar: la mayoría de los escenarios que tu miedo construye jamás ocurren. Son ilusiones, fantasmas del futuro, resultados hipotéticos que tu mente generó sin pruebas, sin contexto, sin que hayas vivido realmente esa experiencia. Es más, muchas de las cosas que más temías en tu vida nunca pasaron. Y sin embargo, te robaron energía, oportunidades, momentos que podrías haber disfrutado. La salida de este bucle no está en intentar controlar el futuro, sino en regresar al presente. El aquí y ahora rara vez es tan aterrador como los pensamientos que inventa tu mente. Cuando aprendes a observar el miedo sin dejarte arrastrar por él, descubres que la amenaza desaparece. El futuro deja de parecer una trampa y comienza a ser un espacio lleno de posibilidades reales, no imaginadas. Respirar, mirar, volver al instante actual, esas acciones sencillas rompen el mecanismo que alimenta los temores inventados. Lo que ayer parecía invencible hoy se vuelve manejable. Lo que antes te paralizaba empieza a perder poder. Y entonces recuperas esa parte de ti que creías perdida, la capacidad de elegir sin miedo. Si este capítulo te ayudó, deja tu opinión en los comentarios. Suscribirte ayuda a que sigamos creciendo y te lleguen los próximos capítulos. Tu apoyo hace posible este proyecto. Capítulo 5. Cuando tu mente te miente sin que lo notes. Hay un tipo de miedo que no llega de golpe, ni te sacude con fuerza, ni te empuja a correr. Es más sigiloso. Entra despacio, cambiando pensamientos pequeños, distorsionando ideas, exagerando detalles, hasta que empieza a influir en tus decisiones sin que tú seas consciente. No es un miedo evidente, es un miedo disfrazado de lógica, de prudencia, de sentido común. Y por eso es tan peligroso, porque parece razonable. Este miedo se expresa con frases como mejor no, no es el momento, esto no es para mí, ¿qué dirán si fallo? No grita, susurra. No te bloquea de inmediato, te convence. Te hace creer que estás actuando por sensatez cuando en verdad estás actuando por temor. Y aunque no te paraliza por completo, te limita lo suficiente para que no avances hacia donde realmente quieres ir. A veces, esta voz interior adopta un tono tan convincente que resulta difícil detectarla. Puedes pensar que te estás protegiendo, cuando en realidad te estás autocensurando. Puedes creer que no estás listo, cuando en verdad lo único que falta es dar el paso. Y así, poco a poco, el miedo se convierte en una especie de brújula rota que determina tu camino sin que lo decidas tú. Mucha gente vive años dentro de esa dinámica sin darse cuenta. Quieren emprender un proyecto, mejorar su vida, cambiar de rumbo, iniciar una relación, cerrar un ciclo, pero cada vez que se acercan a una decisión importante, aparece esa voz invisible que parece saber más que ellos. Esa voz que, curiosamente, siempre empuja hacia atrás, nunca hacia adelante. El origen de este miedo encubierto puede estar en experiencias pasadas. A veces, una crítica hecha en un momento vulnerable deja una marca tan profunda que condiciona cómo te valoras hoy. O un fracaso antiguo, que quizá ni siquiera fue culpa tuya, se convierte en una prueba falsa de que no sirves para eso. También ocurre que alguien que quisiste o respetaste sembró dudas en tu autoestima sin intención, pero sus palabras quedaron grabadas como una verdad absoluta. Con el tiempo, esas impresiones forman creencias que actúan como filtros. Ves la realidad a través de ellas y todo se distorsiona.
Lo que podría ser un reto se ve como un riesgo. Lo que podría ser una oportunidad se interpreta como un peligro. Y lo que podría haberte hecho crecer se descarta sin siquiera intentarlo. Pero aquí viene lo importante, ese miedo no es una verdad, es una interpretación. Una historia interna que se puede desmontar si aprendes a observarla desde fuera. Cada vez que aparece un pensamiento negativo automático, hay un espacio pequeñísimo, pero suficiente, para preguntarte, ¿esto es un hecho o es un miedo hablando? Muchas veces descubrirás que lo que dabas por cierto no tiene ninguna evidencia real. Cuando haces ese pequeño gesto consciente, el miedo pierde su disfraz. Lo ves tal cual es, una reacción antigua, una repetición, algo aprendido, pero no una realidad inmutable. Y cuando te das cuenta de eso, recuperas poder sobre tus decisiones. Empiezas a distinguir entre lo que quieres y lo que temes. Entre lo que es verdadero y lo que tu mente inventó para protegerte. Ese es el primer paso hacia la libertad interior, reconocer que no todo lo que piensas es verdad. La mente miente, exagera, interpreta, confunde. Y si no la cuestionas, dirige tu vida por ti. Pero si la observas con honestidad, verás que puedes elegir distinto, actuar distinto y construir una versión de ti más fuerte, más clara y más fiel a tus deseos reales. Si te está gustando este audiolibro, deja tu opinión aquí abajo. Y recuerda suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo hace crecer este proyecto. Capítulo 6. La imaginación como fábrica de miedos. Hay un fenómeno curioso que casi todos experimentan, pero pocos reconocen. El miedo rara vez nace de algo que está ocurriendo ahora. Casi siempre proviene de algo que imaginamos que podría pasar. La mente crea escenarios, los reproduce con detalle, les da forma, color, consecuencias, y aunque no sean reales, el cuerpo reacciona como si lo fueran. Y así, sin que haya un peligro presente, tu sistema nervioso entra en estado de alerta. Cuando te detienes a observar esto, notas algo muy revelador. La imaginación es la verdadera autora de la mayoría de tus miedos. No la realidad. No los hechos. No lo que tienes delante. Sino lo que tu mente dibuja cuando se queda sola con sus dudas. El problema no es imaginar. La imaginación es una herramienta poderosa. El problema es cuando se usa para proyectar amenazas que no existen. Cuando la mente empieza a escribir historias trágicas, poniendo siempre el peor final posible. Cuando cualquier paso hacia lo desconocido se convierte en una película interna llena de errores, pérdidas y catástrofes que nunca ocurren en la vida real. A veces, esos pensamientos anticipatorios son tan vívidos que cuesta diferenciarlos de una advertencia verdadera. La mente te muestra una escena de fracaso y tú la interpretas como una señal de que algo malo va a pasar. Te hace visualizar un rechazo y lo tomas como evidencia de que no eres suficiente. Te proyecta humillación, pérdida, vergüenza, y cada imagen funciona como un freno invisible. Esta capacidad de imaginar lo peor viene de un instinto primitivo, sobrevivir. Durante miles de años, imaginar peligros ayudó a nuestros antepasados a anticiparse y evitar daños reales. Pero en el mundo actual, donde la mayoría de los riesgos no son físicos, ese mecanismo se ha quedado desactualizado. Sigue funcionando, pero reaccionando a cosas que no amenazan tu vida. Hablar en público, decir lo que piensas, cambiar de trabajo, empezar un proyecto, mostrar tu talento. Así, tu imaginación se convierte en una fábrica que produce miedos en serie. Producción constante, inagotable, eficiente, pero equivocada. Y cuanto más le prestas atención, más grande se vuelve. Por eso es tan importante entender que no todo lo que imaginas merece tu fe. Que un pensamiento no es una profecía. Que una imagen mental no es un destino. Hay personas que han renunciado a sueños enteros por culpa de escenarios imaginarios. Personas brillantes que nunca se atrevieron a mostrar su trabajo porque imaginaron críticas que nunca llegaron. Personas valiosas que no iniciaron una relación porque visualizaron un rechazo que jamás habría ocurrido. Personas capaces que no dieron un paso importante porque su mente les presentó una película tan convincente que la tomaron como verdad absoluta. Sin embargo, cuando empiezas a examinar esas imágenes internas, descubres algo sorprendente: la mayoría no tienen fundamento. Son exageraciones. Son la manifestación de inseguridades viejas. Son ecos de experiencias ajenas o frases que alguien te dijo sin pensar. Y lo más curioso, aunque una parte de ti las sabe irreales,
igual afectan tus emociones. La clave no está en eliminar la imaginación, sino en dirigirla. La misma mente que ahora sirve para fabricar miedos, puede servir para construir confianza. La misma capacidad que usa para mostrarte lo peor, puede ayudarte a visualizar lo mejor. Y cuando cambias el uso de tu imaginación, cambias la calidad de tus pensamientos, tu estado emocional y tus decisiones. Puedes entrenarte para preguntarte cada vez que aparece un miedo, ¿esto está pasando ahora o lo estoy imaginando? Solo esa pregunta derriba la mitad del poder del miedo, porque te devuelve al presente, donde la mayoría de los peligros desaparecen. Y desde allí puedes avanzar con más claridad. Si este capítulo te está ayudando, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para apoyar este proyecto y seguir recibiendo más contenido que fortalece tu mentalidad. Capítulo 7. El miedo aprendido, las voces que viven en tu cabeza. Hay miedos que no nacieron en ti, sino que te fueron entregados. Miedos heredados, absorbidos, copiados. Miedos que adoptaste sin darte cuenta, como si fueran tuyos, cuando en realidad provienen de palabras, experiencias o gestos ajenos. Lo más desconcertante es que, aunque no sean auténticos, condicionan tu vida como si lo fueran. Desde niño, la mente funciona como una grabadora abierta. Todo lo que escuchas, observas y sientes se transforma en una referencia interna. Si creciste en un entorno donde la prudencia extrema era la norma, es probable que hoy te cueste arriesgar. Si te dijeron que las cosas salen mal, quizá ahora desconfías incluso de tus propios talentos. Si viste a alguien vivir con miedo constante, seguramente aprendiste que el mundo es peligroso, incluso cuando no lo es. Un simple comentario puede quedarse pegado a la memoria durante años. A veces es una frase dicha sin intención, eso es muy difícil, tú no puedes con eso, ten cuidado, no te arriesgues tanto. Palabras pequeñas, pero repetidas en momentos vulnerables, terminan moldeando la forma en que interpretas el mundo. Se convierten en límites invisibles, en reglas internas que sigues sin cuestionarlas. Este tipo de miedo no surge ante una amenaza real, sino ante un recuerdo emocional. Tu mente no responde al presente, sino al pasado. Lo que sientes no es el peligro, sino la huella emocional que dejó alguien más en ti. Y como esas voces internas suenan familiares, las tomas como verdades, aunque solo sean creencias heredadas. El problema es que esas voces no entienden quién eres hoy. Hablan desde un tiempo en el que eras más frágil, más pequeño, más dependiente. No saben nada de tu evolución, de tus capacidades actuales, de la fuerza que has construido. Siguen hablándote como si tuvieras la misma edad emocional que tenías cuando las escuchaste por primera vez. Si miras con honestidad, notarás que muchos de tus miedos actuales se parecen demasiado a los de alguien cercano. Tal vez repites la inseguridad de un padre que evitaba arriesgar. Tal vez imitas el temor de un maestro que veía problemas en todo. Tal vez cargas con la ansiedad de una persona que te importó, pero que nunca aprendió a manejar sus propias emociones. Y sin darte cuenta, esos patrones se convirtieron en tu mapa interno. La buena noticia es que lo aprendido se puede desaprender. Lo importante es identificar de dónde viene cada miedo. Cuando dices me da miedo fallar, pregúntate, ¿es mío ese miedo? ¿O lo absorbí de alguien que también tenía miedo a fallar? Cuando piensas esto es peligroso, cuestiona, ¿lo es de verdad? ¿O estoy repitiendo una creencia vieja que nunca verifiqué? Con solo revelar el origen de un miedo, una parte de su poder desaparece. Porque lo ves como lo que realmente es, una influencia externa, no una verdad interna. Y cuando descubres que no te pertenece, te das permiso para soltarlo. Dejas de cargar con la historia emocional de otros y empiezas a construir la tuya. Esta liberación te hace más ligero, te hace más auténtico. Empiezas a actuar basándote en tu experiencia, no en las expectativas ajenas. Empiezas a elegir por ti, no por las voces que te acompañaron durante años. Y poco a poco, tu vida se vuelve más tuya. Si este mensaje está resonando contigo, cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión ayuda a que esta comunidad crezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para apoyar este tipo de contenido y seguir fortaleciendo tu mentalidad. Capítulo 8. El miedo como refugio, cuando la incomodidad se vuelve un hogar conocido. A veces el miedo no solo te limita, también te protege. No de un peligro real, sino de aquello que te resulta desconocido. Es una barrera cómoda,
Un refugio extraño que conoces tan bien que terminas confundiéndolo con seguridad. Aunque duela, aunque te frene, aunque te encierre, te resulta familiar. Y lo familiar, para la mente, siempre parece más seguro que lo nuevo. Este es uno de los mecanismos más profundos del ser humano, preferir la incomodidad conocida antes que la libertad incierta. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para crecer. Prefiere lo predecible. Prefiere los patrones repetidos. Prefiere lo que puede anticipar, incluso cuando no es bueno para ti. Por eso hay personas que se quedan en relaciones dañinas, trabajos que detestan o rutinas que les consumen. No porque quieran sufrir, sino porque el sufrimiento se ha convertido en un territorio conocido. Cambiar implica caminar por un terreno que la mente no puede predecir, y eso despierta miedo. Un miedo que muchas veces es más fuerte que el propio malestar cotidiano. Tal vez te pasa a ti también. Tal vez fantaseas con una vida distinta, pero algo te frena antes de dar el primer paso. No es falta de capacidad. No es falta de inteligencia. No es falta de fuerza. Es simplemente que tu mente está tratando de mantenerte dentro de un espacio que reconoce. Ese espacio puede ser pequeño, puede ser gris, puede ser frustrante, pero es tuyo. Y eso basta para que la mente lo prefiera. Este miedo disfrazado de refugio se activa especialmente cuando estás a punto de tomar decisiones importantes. Cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad, terminar una relación, iniciar un proyecto personal, expresar una opinión verdadera, cualquier movimiento hacia lo nuevo despierta dudas. Y tu mente te dice, mejor quédate donde estás, aquí sabes cómo funciona todo. Lo que no te dice es que quedarse también tiene un precio. Te roba posibilidades. Te impide descubrir lo que eres capaz de hacer. Te mantiene en una versión vieja de ti mismo. Y la vida no cambia mientras tú no cambies. No importa cuánto lo desees, cuánto lo visualices o cuánto lo esperes, si sigues viviendo en el mismo espacio emocional, obtendrás los mismos resultados. Para romper ese ciclo, no necesitas un salto enorme. Necesitas un paso consciente. Uno solo. No hacia el miedo, sino hacia la verdad. Pregúntate, ¿qué pierdo si sigo en el mismo lugar? ¿Y qué podría ganar si avanzo, aunque sea un poco? La respuesta suele ser reveladora. Porque, al final, lo desconocido no es tan peligroso como parece. La mayoría de tus temores viven más en tu imaginación que en la realidad. Cuando te permites avanzar, aunque sea un centímetro, algo cambia dentro de ti. Sales del refugio emocional y descubres que el mundo fuera de él no es tan amenazante. Descubres que tus capacidades son mayores de lo que pensabas. Descubres que el miedo no desaparece del todo, pero se vuelve más pequeño porque ya no tiene el control. Y ese pequeño avance crea un nuevo patrón. Lo desconocido empieza a resultarte menos extraño. Lo nuevo empieza a sentirse posible. Lo valiente empieza a sentirse natural. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero empieza en el momento exacto en el que decides no seguir refugiándote en un miedo viejo. Si esta reflexión te está ayudando, déjame tu opinión en los comentarios. Tu interacción le da vida a este proyecto y hace que más personas puedan encontrar contenido que les aporte valor. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir creciendo juntos en esta aventura de transformar la mente y la vida. Capítulo 9. El poder silencioso de la paciencia. La paciencia suele confundirse con pasividad, pero en realidad es una de las fuerzas más sólidas que puede desarrollar una persona que quiere vivir sin miedo. El miedo empuja a actuar por impulso, a correr antes de tiempo, a tomar decisiones precipitadas solo para sentir que todo está bajo control. La paciencia, en cambio, se mueve en otro nivel, no busca dominar el tiempo, sino caminar con él. A veces la vida te coloca en momentos donde nada parece avanzar. Quieres que el problema se resuelva, que llegue la oportunidad, que la ansiedad desaparezca. Y cuanto más lo deseas, más pesado se hace el presente. En esos momentos la impaciencia se empieza a mezclar con el miedo y crea una tormenta interna que te hace dudar de todo. Por eso este capítulo es crucial. Aquí trabajamos la capacidad de esperar sin rendirse, avanzar sin obsesionarse y confiar sin caer en la ingenuidad. La paciencia nace cuando entiendes que tu valor no depende de la velocidad con la que alcanzas tus metas. Hay procesos que necesitan su propio ritmo, igual que una semilla no germina más rápido porque tú la mires fijamente. Sin embargo,
La mente teme lo que no puede controlar y te empuja a forzar resultados. Cuando aprendes a escuchar ese miedo sin obedecerlo, empiezas a descubrir una calma nueva, una que no elimina los problemas, pero sí cambia tu manera de enfrentarlos. También es importante comprender que la impaciencia suele ser una defensa. Uno se apresura porque teme perder, teme quedarse atrás, teme no ser suficiente. Pero vivir con prisa te roba claridad. Actúa sin ver, decide sin pensar, avanza sin sentir. La paciencia, en cambio, te da espacio para observar sin reaccionar, para procesar sin juzgarte, para elegir con intención. Esa pausa consciente es lo que te permite liberar la mente de ese miedo que la acelera. A lo largo de tu vida encontrarás situaciones donde lo único que podrás hacer es esperar, aunque no te guste. Esperar resultados, esperar respuestas, esperar a que algo dentro de ti sane. En lugar de pelear contra esa realidad, puedes convertirla en una aliada. La paciencia no pide que renuncies a tus metas, pide que no entregues tu paz a cambio de ellas. No se trata de quedarte inmóvil, sino de moverte sin desesperación. Cuando desarrollas verdadera paciencia, aprendes a sostenerte en los momentos en los que nada parece cambiar. Es ahí donde la mayoría se rinde. Tú no. Mantienes el rumbo incluso cuando el camino parece detenido. Y es en ese tipo de perseverancia tranquila donde se construye la fortaleza interior que te permite vivir sin miedo. La paciencia también tiene otra dimensión, la paciencia contigo mismo. A veces te exiges un nivel imposible, como si tuvieras que avanzar rápido para demostrar algo. Pero la transformación personal requiere tiempo y constancia. No puedes forzar tus emociones, no puedes acelerar la evolución de tu carácter, ni puedes pedirle a tu mente que deje de tener miedo de un día para otro. La impaciencia contigo mismo solo alimenta más miedo, más culpa y más sensación de fracaso. La paciencia, en cambio, te permite reconocer tus avances aunque sean pequeños, te permite seguir sin castigarte por los tropiezos. Hay un detalle que pocas personas consideran, la paciencia te hace más valiente. Cuando no necesitas resultados inmediatos para sentirte seguro, puedes atreverte a tomar decisiones más grandes. Puedes asumir riesgos de manera consciente porque no estás desesperado porque todo salga perfecto a la primera. Esa calma interior te permite pensar mejor, actuar mejor y vivir mejor. Es un tipo de valentía que no grita, pero que se mantiene firme incluso en el silencio. Este capítulo no busca convencerte de que esperar es fácil, no lo es. Pero sí quiere mostrarte que la paciencia es una herramienta poderosa para liberarte del miedo. No porque haga desaparecer los desafíos, sino porque te permite enfrentarlos desde un lugar de equilibrio. El miedo se alimenta de la prisa, pero se debilita cuando tú decides avanzar con ritmo propio. Si aprendes a cultivar ese poder silencioso, comenzarás a notar cómo disminuye esa ansiedad constante que te empuja a querer controlarlo todo. La vida deja de sentirse como una carrera contrarreloj y empieza a convertirse en un proceso más amable, más consciente y más alineado contigo. Y cuando lleguen los momentos difíciles, porque llegarán, ya no te arrastrarán de la misma manera. Tendrás una fortaleza que nace desde dentro. La paciencia es un puente hacia la libertad emocional, hacia una mente que ya no actúa desde el miedo sino desde la confianza. Puede que no lo notes de inmediato, pero cada día que eliges no precipitarte estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Una versión que sabe que todo llega cuando tiene que llegar, y que no necesita vivir con miedo para seguir avanzando. Capítulo 10. La libertad de soltar el control. El miedo tiene una raíz que se repite en casi todas las personas, la necesidad de controlar lo que no depende de uno. Intentas anticiparlo todo, prever cada detalle, asegurarte de que nada salga mal. Crees que si mantienes un control absoluto sobre tu entorno, las cosas no podrán herirte. Pero esa ilusión termina convirtiéndose en una carga enorme. Mantenerlo todo bajo tu dominio te agota, te tensa, te roba paz. Y lo más duro es que, aun haciendo esfuerzos extremos, la vida siempre encuentra maneras de recordarte que no puedes abarcarlo todo. Soltar el control no significa desentenderte de tu vida ni dejarla al azar. Significa dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar. Hay una línea muy clara entre lo que te corresponde y lo que no. Te corresponde tu actitud, tus decisiones, tus límites, tus acciones. No te corresponde la reacción de los demás, el paso del tiempo, los imprevistos o los resultados finales. Sin embargo, tu mente intenta agarrarse a todo eso porque teme que, si lo suelta,
algo malo ocurrirá. Ese miedo te aprieta por dentro y te hace vivir en estado de alerta constante. Cuando decides aflojar esa tensión, aparece un tipo de libertad que quizá no habías experimentado. Ya no gastas energía tratando de controlar lo imposible. Ya no te paralizas imaginando todos los escenarios negativos. Empiezas a confiar un poco más en tu capacidad de adaptarte, y eso cambia todo. Para vivir sin miedo necesitas esa libertad interior, la seguridad de que puedes atravesar lo que venga sin intentar anticiparlo todo. A veces el control surge como defensa. Quizá creciste en entornos inestables, donde sentías que nada era seguro. O quizá pasaste por situaciones donde perdiste algo importante y desde entonces, tu mente cree que si no controla cada detalle, volverá a ocurrir lo mismo. Pero ese patrón, aunque haya nacido para protegerte, termina dañándote más de lo que te cuida. Te encierra en una vigilancia constante que te desgasta. Aprender a soltar no borra tu historia, pero te permite dejar de cargar con ella. Hay momentos en los que la vida se mueve a ritmos que no coinciden con los tuyos. Ahí es cuando el miedo te impulsa a forzar, insistir y sujetar. Pero cuando comprendes que controlar no evita el dolor, sino que a veces lo provoca, algo empieza a cambiar dentro de ti. Comienzas a aceptar que la incertidumbre forma parte del camino. No como una amenaza, sino como un espacio donde también pueden aparecer oportunidades, encuentros, respuestas y crecimientos que no habías imaginado. Soltar el control también significa renunciar a la perfección. La perfección es otro disfraz del miedo. Te exige que todo salga impecable, que nunca falles, que no muestres debilidad. Pero esa presión te paraliza. Te obliga a ocultarte detrás de expectativas que no son reales. Cuando sueltas esa necesidad de hacerlo todo perfecto, empiezas a actuar con más autenticidad, con más espontaneidad, con más libertad. No porque no te importe hacerlo bien, sino porque ya no vives con el temor constante a equivocarte. Este capítulo no pretende que cambies de la noche a la mañana. Soltar es un proceso. A veces sueltas y, sin darte cuenta, vuelves a apretar. A veces crees que has liberado algo y, días después, vuelve el impulso de controlarlo. No pasa nada. Lo importante es que cada vez seas más consciente de cuando te estás aferrando y de cómo eso te afecta. Con esa conciencia poco a poco puedes elegir soltar, aunque sea 1 milímetro cada día. Cuando comienzas a vivir desde esa libertad, tu mundo interior cambia. Empiezas a respirar de otra manera. La vida deja de sentirse como una obligación que debes gestionar perfectamente y empieza a sentirse como un espacio donde puedes moverte con más calma. La incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en un lugar donde también hay posibilidades. Y el miedo, al no encontrar tanta tensión interna, se debilita. Soltar el control es uno de los pasos más profundos hacia una vida sin miedo. Te permite confiar en tu capacidad para adaptarte, para aprender, para levantarte si algo sale mal. Te libera de la carga de querer sostenerlo todo con tus manos. Y te recuerda una verdad simple, no necesitas controlar lo externo para sentir seguridad dentro de ti. Cuando lo interior se fortalece, lo exterior deja de gobernar tu paz. Gracias por llegar hasta el final. Si este contenido te ayudó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Déjame en los comentarios tu opinión y qué tema te gustaría que tratáramos después. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido como este. Gracias por ver el video.